Me da mucho gusto presentarles aquí a Graciela Virviesca y Francisco Charco, perdónenme. Vienen de la Universidad Nacional Autónoma de México, de áreas de informática, administración y contabilidad, cosa que nos gusta mucho, nos apasiona. Que recuerden que esto no necesariamente es solamente para los grandes ingenieros, sino la tecnología es justamente nada más para el que quiere adentrarse a ella y aprender, y sobre todo compartir. Y están desarrollando un proyecto súper interesante para la sustentabilidad de la planta del maguey y también en una de sus etapas de producción, y que quién es mejor que ellos que nos lo puedan explicar. No sin antes otra vez agradecer muchísimo al Centro Cultural de España aquí en México, a la revista Software Guru que nos está haciendo favor de transmitir y grabar estas conferencias, a todos los patrocinadores que han hecho posible que esto pueda suceder y sobre todo a ustedes que están aquí con su compañía y con su interés compartiendo con todos los makers que ya ven están exhibiéndonos sus proyectos. Pues gracias, los dejo con esta interesante charla. Gracias. Pues bienvenidos, nos dará mucho gusto platicar con ustedes. Nosotros estamos también, partimos de una tesis doctoral. Aquí está nuestro doctor Alejandro Olivares Chapa, que él empezó haciendo una tesis partiendo de la medición de la sustentabilidad en el proceso de producción del agave mezcalero, tomando como base un modelo de negocio y haciendo esta medición a través de redes neuronales artificiales, y de ahí salió que es un proyecto de investigación derivado con esta plataforma Arduino en la que está trabajando Francisco Zarco Magallón. Entonces, pues yo le doy la palabra a Francisco, que realmente que está haciendo este trabajo basado precisamente en ese modelo teórico de la tesis doctoral del doctor Alejandro Olivares Chapa. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. El día de hoy les voy a hablar de cómo Arduino ha mejorado la calidad de la producción del mezcal. Pero primero es necesario saber qué importancia tiene el maguey, qué importancia tiene el agave. En el año de 1580, el religioso jesuita Joseph de Acosta, naturalista, filósofo, sabio, mencionó que se trataba del árbol de las maravillas porque se podían obtener más de 100 derivados. Para muchos esta aseveración puede resultar exagerada, sin embargo, debemos de considerar de que es una planta que tiene muchas bondades. En primer lugar es su resistencia al clima. Se encuentra en 40% del territorio nacional en los climas más diversos, desde los climas desérticos hasta los climas subhúmedos de las regiones, por ejemplo, de la península de Yucatán. Por otro lado, es posible obtener innumerable cantidad de derivados. Algunos de estos son alimentos, las flores se pueden comer, la piña se puede comer, que de hecho eso es el mezcal en realidad, y también se pueden obtener fertilizantes, fibras, como es el hecho del enequén, combustibles, entre otros derivados. Como alimento, el mezcal es conocido desde hace 9000 años, pero no es como lo conocemos, como un destilado, sino nada más era una piña cocida, como aquí se muestra en la fotografía. Eso es en realidad el mezcal, se masticaba y se sacaba el bagazo. Ya como destilado se conoce destiladores con una antigüedad de 3500 años, de acuerdo con investigaciones del Instituto Nacional de Antropología, que fueron descubiertos tanto en Colima como en Tlaxcala. Y gracias a esta versatilidad que tiene esta maravillosa planta, gracias a la cantidad de derivados que se puede obtener, algunas economías depende de la producción tanto de derivados. Yucatán en algún momento dependió de la producción de nequén, pero en este caso nos vamos a referir exclusivamente a Santiago Matatlán, Oaxaca, que es la capital mundial del mezcal, ya que produce 65% de este destilado en el país. Esta bebida además, cuando nos tomamos un caballito de mezcal, nos tomamos patrimonio de la humanidad. La gastronomía mexicana es patrimonio de la humanidad desde el año 2010 y está incluida dentro de la gastronomía mexicana. Y debemos de estar orgullosos de que cada vez de que nos tomamos un caballito de tequila, puedo decir, tengo el patrimonio de la humanidad dentro de mí. Debemos de considerar de que es una industria bastante grande.
En el año 2014 se exportaron más de 1.100.000 litros y se comercializaron en nuestro país más de 900.000 litros, para darnos una idea de qué magnitud es la comercialización y esta industria, de qué tamaño es. Como bueno, aquí en la siguiente diapositiva estoy hablando de cómo es el proceso artesanal de fabricación del mezcal. Debemos de considerar de que este modelo es un poco abreviado para fines prácticos y está compuesto de estas 6 fases, que es el corte de la piña, que incluye la siembra, se le retiran las pencas y a estas cosas se les conoce como piñas, por el parecido de la forma. También se procede a la cocción, cual es un proceso que lleva de 24 a 48 horas, dependiendo del tamaño de las piñas, y también está el triturado, el cual habitualmente se hace por medio de molinos de tracción animal o molinos de sangre, como se les conoce. Posteriormente viene la etapa de la fermentación, la cual se hace en tinas, en barricas, para que los jugos sean liberados y estén fermentándose en este proceso, y posteriormente se procede a la destilación, pero no solamente es una destilación, se lleva a cabo 2 procesos de destilación para retirar los etanoles que contiene la bebida, y finalmente es el envasado y venta, que es prepararla al final de cuentas para el consumidor final. En los últimos años ha existido una problemática significativa. Debemos de considerar de que entre las principales problemáticas es el comercio desventajoso entre los pequeños productores, también la norma oficial mexicana, que es la 070 SCFI 1994, pero también está una propuesta que es la norma oficial mexicana 090 de este año, 2017, la cual no favorece a los productores y tiene el problema de que también quita el derecho a las comunidades de ocupar el título mezcal, porque en la norma 070 solamente se puede producir mezcal en 8 estados, y los demás que estén fuera de la norma pues se hacen acreedores a sanciones por parte de la Secretaría de Economía. Por consiguiente, es necesario que esta norma tenga una revisión, actualización o inclusive sea rehecha. Pero por otro lado, este no es el menor de los problemas. Debemos de considerar de que, de acuerdo con los trabajos de Abisaí García, menciona de que esta especie se encuentra en peligro de extinción. Debemos de considerar de que de los problemas se puede arrojar indicadores. ¿Qué son los indicadores? Puntos de referencia para detectar si hay un problema o qué podemos hacer al respecto. Por consiguiente, si existen indicadores, quiere decir que se puede medir, que se puede determinar cuándo hay un problema y cuándo no, con base en la lectura de esos indicadores. Dentro de ese problema, del peligro de extinción, el principal resultado ha sido la sobreexplotación. ¿Y por qué ha sido la sobreexplotación? Las plantas se cortan jóvenes, se reproducen por bulbilo. ¿Qué quiere decir esto? Cortan un pedazo, un hijuelo le llaman también, lo siembran y es una reproducción, se puede decir que es por clonación. Se degrada la calidad genética y se hace y se encuentra expuesta a las nuevas amenazas. Ustedes recordarán que, bueno, las teorías de Darwin, que mencionan la supervivencia del más apto, que cualquier cambio en el entorno puede ocasionar, extingue a los que son menos aptos y solo sobreviven los más aptos, y este es el problema de la clonación. No hay variedad genética, son presa de plagas. También se han deforestado grandes extensiones de terreno para sembrar, entre otros problemas. Otro importante es el uso de químicos como fertilizantes y plaguicidas. Muchos de los químicos industriales que se han ocupado están a base de amoníaco. ¿Qué es el amoníaco? Una sustancia extremadamente tóxica que cambia la acidez del suelo y altera el ciclo de vida de las plantas. Esto ha ocasionado que 18 especies de agave mezcalero se encuentren en peligro de extinción, sin contar otros problemas que se encuentran en otras fases. Tan solo ahorita estoy hablando de la primera fase, que es del corte de la planta.
Basado en esto, surge en nosotros la inquietud. Bueno, existe una innumerable cantidad de modelos, existe gran cantidad de dispositivos, instrumentos y herramientas en el mercado que nos van a permitir medir diferentes indicadores. Pero surge en ese momento, ¿en realidad son los adecuados? Y por eso surge la pregunta, que es ¿cómo medir y controlar físicamente las variables que afectan la sustentabilidad en el proceso de producción artesanal de agave mezcalero? ¿Qué queremos decir con toda esta cosa rara? Queremos decir de que en el mercado vamos a encontrar numerosos instrumentos que permiten la medición de las variables, que nos permiten hacer muchísimas cosas. Sin embargo, en realidad, ¿esa información nos sirve a nosotros? De esto hablaré un poco más adelante. A continuación, bueno, este es alguno de los trabajos que se han hecho en la facultad, como mencionaba la doctora. Este es el modelo de sustentabilidad realizado con redes neuronales. Y de esta forma existen muchos trabajos que también han arrojado innumerable cantidad de indicadores. Pero la pregunta es, ok, ya tenemos los indicadores, ya tenemos todas estas cuestiones, o sea, ya tenemos que medir, pero ¿cómo lo vamos a medir? Podemos tomar podemos tomar todos esos instrumentos, pero pues debemos de considerar de que como es enfocado a una planta que tiene necesidades específicas, encontramos de que el prototipo debe de tener características específicas, es decir, es un traje hecho a la medida. En primer lugar, como es enfocado a una producción artesanal, debe de ser de bajo costo, porque los sistemas industrializados son extremadamente caros, algunos cuestan $10,000, $15,000, hay de más, y es algo que no se puede, o sea, que un pequeño productor, ¿quién va a tener $10,000, $15,000 en el bolsillo? Resistencia al ambiente, esta propuesta es para que esté al aire libre, necesita soportar las inclemencias del tiempo e incluso ataques de fauna que es originaria de la región. Fácil manejo. También existen esos instrumentos que existen en el mercado, muchas veces son complejos de ocupar y también complementarios, es decir, que no tengan que desechar todo lo que tienen para volverlo para comprar una plataforma completamente nueva. ¿Qué indicadores se deben de medir? pH del suelo. ¿Por qué el pH? El pH indica acidez o alcalinidad en el suelo. Puede indicar posible contaminación del suelo por uso de agroquímicos. Generalmente la contaminación se mide en cuestiones de acidez o alcalinidad. La humedad del suelo y el ambiente. A pesar de que es una planta muy versátil que crece en muchos tipos de clima, también el exceso de humedad puede matar a la planta, puede pudrirla y entonces ocasionaría pérdidas para el pequeño productor. Y también está la presencia de plagas. ¿Por qué? Porque actualmente también existen mecanismos de control biológico que nos van a permitir tener alternativas en vez de utilizar agroquímicos que, como ya vimos, generan más problemas que beneficios. Se hizo un análisis de lo que existía en el mercado, se hizo y se detectaron que existían diferentes alternativas. Principalmente estaban enfocados para los invernaderos y hay un pequeño problema. Este tipo de producción por invernadero no es considerada como sustentable por los informes de la Organización de las Naciones Unidas. También encontramos otro problema, solamente miden variables aisladas, es decir, o solamente miden pH, si acaso 3 variables como máximo, y su uso es sumamente complejo. Los hay de todos colores, sabores, precios, tamaños, lo que se imaginen, pero también imagínense, digamos de que un medidor de pH y humedad cuesta 6,000 pesos, un buen medidor de humedad. Después, pero menudo problema, nos va a hacer falta también cómo medir las otras variables. Entonces, de muchito en muchitos, de poquito en poquito se va haciendo muchito y ya no es tan económico y también se necesita tener cierta experiencia para poder
interpretar esas medidas. Debemos de entender una cosa, que los datos, si no se sabe para qué se quieren, pues da lo mismo que los tengamos o no, porque pues, por ejemplo, les puedo decir pH 7 y la mayoría me va a decir, bueno, ¿y eso qué me dice? Pues es necesario tener entonces que la persona sepa para qué, que tenga cierto conocimiento de qué sirve. Y aquí es donde Arduino interviene. Dentro de las características, bueno, principalmente es el enfoque para cultivo no sustentable, también es el alto costo de licencia, es decir, son software y hardware restrictivo, en donde si queremos hacer una modificación, claro que sí, solamente llénanos por cuatriplicado, el permiso por escrito, y paga los derechos de licencia que muchas veces ascienden a varios miles de dólares y pues ¿quién tiene en estos días varios miles de dólares? Y también la dificultad de manejos y aprendizaje. Muchas veces el rechazo de las plataformas es justamente porque son difíciles de utilizar y aquí debemos de hacer que el usuario se sienta cómodo, se sienta que ahora sí de que es fácil de utilizar y no tenga miedo y no genere rechazo. Y como mencioné, pues está la mayoría enfocado hacia invernaderos. Hay también algunas enfocados hacia cultivos a cielo abierto. Sin embargo, los indicadores como lo están midiendo son para una producción industrializada, la cual tampoco es sustentable. Entonces surge la inquietud, bueno, existen muchas cosas en el mercado, existen muchos dispositivos, existen los indicadores. Ahora, ¿cómo los vamos a medir? ¿Qué características tiene que tener? ¿Y por qué Arduino Uno? Aquí lo importante es algo que llamo la regla de las 3 E's: eficiencia, eficacia y economía. Con eficacia me refiero a que haga lo que tiene que hacer. Es decir, si tiene que medir el pH e interpretar esa información, por ejemplo, pH, digamos, nivel 10, que es que es un valor fuera de rango, que mande, o sea, la alerta y te diga, ¿sabes qué? Aquí tenemos un problema, algo está mal, sin necesidad de que tenga que estudiar primero cómo funciona y tener que hacer otro tipo de conocimientos un poco más especializados. Economía, debe de tener un costo razonable. Y esto incluye también cuestiones de soporte técnico. ¿Por qué? Pues existen también plataformas de que sí son económicas a primera vista, pero también si se contrata en determinado momento el soporte técnico, ahí es lo que es realmente caro. Y la plataforma Arduino Uno, debido a su filosofía de hágalo usted mismo o hazlo tú mismo, pues permite permite que los mismos productores puedan realizar labores de soporte técnico con un bajo costo. Y eficiencia. Generalmente, bueno, en realidad voy a leer cómo se define la eficiencia. A ver, dice, capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función, pero como que me suena un poquito fea esa definición, la verdad. Así que voy a necesitar 2 voluntarios para explicar qué es la eficiencia. Ahí veo un voluntario, por favor pasa adelante. Y de preferencia una chica que sea un voluntario una voluntaria que quiera pasar también adelante. ¿Nadie? Hay premios, ¿eh? A ver, por ejemplo, a ver tu amiga, por favor. Pasen aquí, súbanse por aquí, por favor. Ahí. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Rodrigo. ¿Y tu amiga, cuál es tu nombre? Laura. Muy bien. Aquí en la mesa tengo 2 tarjetas de Arduino Uno. Ve y toma la tarjeta. Ve, o sea, no muerden, son tarjetas de Arduino Uno. Ahora, muy bien, Rodrigo.
vas a tomar esa tarjeta de Arduino Uno, pero vas a dar la vuelta y tomar a la mesa y tomarla. Perfecto. Si se dan cuenta, hace exactamente lo mismo, pero ella fue eficiente y él no. Es decir, se deben de hacer las cosas con el menor esfuerzo posible. Y pues muchas gracias, muchas gracias. Con eso nos no, son para ustedes. Perfecto. La suma de estas tres cosas nos va a dar efectividad. Es decir, lo que decían las abuelitas de antaño, bueno, bonito y barato. Aunque más que bonito es decir que haga lo que tenga que hacer. Observando todas estas características, entonces comenzamos a analizar diferentes plataformas y encontramos que Arduino Uno cumplía con la regla de las 3 Cs. ¿Por qué? Porque principalmente economía, es una plataforma comparado con otras que es realmente económica. También es económica por su arquitectura y configuración de software libre, económica también en su configuración de hardware, porque cualquier cambio en otro tipo de plataforma, si fuera de licencia, nos implicaría un costo. Y en otro tipo de plataformas de hardware libre, implicaría que es un poco más caro la plataforma. También puede optimizar recursos. Aquí con optimización de recursos es qué, para qué y con qué. ¿Con qué? Con Arduino. ¿Para qué? Para medir las 4 variables anteriores. ¿Y por qué? Pues ahora sí de que pues es para medir las variables anteriores. Y sobre todo, tiene experiencia en entornos agrícolas. Existen numerosos trabajos que hablan de que se ha ocupado en invernaderos. Sin embargo, ahora quisimos, ok, ya fue ocupada en invernaderos, pero ahora vamos a un reto más complicado. Vamos a utilizarla al aire libre, porque a diferencia de un invernadero, se sufre las inclemencias del clima, existen ataques de animales, hay luz y sombra, no es posible instalar corriente eléctrica. Entonces, aquí explico por qué si Arduino Uno cumple la regla de las 3C. En primer lugar, se pueden crear prototipos fáciles de usar y fáciles de construir. Es decir, son amigables. También la filosofía, hazlo tú mismo, le permite crear cuadros de desarrollo y también de mantenimiento dentro de los integrantes de la comunidad, lo que implicaría que ya no dependen de soporte técnico especializado, ya ellos mismos pueden ser su soporte técnico y también pueden explorar las posibilidades que tienen. Eficacia, existen los sensores que estamos buscando, pH, humedad del suelo, humedad del ambiente, temperatura, ¿cómo se llama? Se pueden adaptar sensores para detectar las plagas. Y también se pueden implementar módulos de comunicación vía Wi-Fi, de tal forma de que puedan los productores recibir las alertas tanto en sus laptops como en sus smartphones. Eso es sumamente importante. Y existe flexibilidad en las configuraciones, tanto física como lógica, lo que también va de la mano con la economía, representa un ahorro significativo. En economía, la construcción de un dispositivo de acuerdo con las últimas inversiones, tuvo un costo menor a $100. Y es realmente económico considerando que puede medir varias cosas. También se aprovechan los recursos tecnológicos que tienen los productores. Es decir, los smartphones y los equipos de cómputo, no es necesario que tengan que comprar una actualización o un equipo especializado y lo pueden aprovechar. También se ocupa lo que se tiene que ocupar, es decir, no se subutilizan recursos. Si ustedes tuvieran que elegir una plataforma de $1,000 y una plataforma de $120 y el resultado va a ser lo mismo, supongo que van a elegir la de $120, considerando de que también es una calidad similar.
Y a eso me refiero con subutilización de recursos. En la de 1,000 pesos quizás es buena en determinado contexto, pero en este contexto estaríamos desperdiciando recursos. Y considerando también la creación de cuadros de aprendizaje y recursos humanos, que es hazlo tú mismo y es muy intuitiva, el costo en el concepto de recursos humanos disminuye de una cuestión significativa en un porcentaje aproximado de 75%. Aquí estoy mostrando la propuesta que en su momento se hizo del prototipo que estoy desarrollando, en donde decimos, o sea, si queremos un prototipo que esté funcionando las 24 horas y sea amigable con el ambiente, no podemos ocupar pilas ordinarias porque son contaminantes. Entonces vas a alimentarse por medio de un panel solar. Los sensores van a detectar las 4 variables del ambiente. Y el dispositivo enviará esa información vía Wi-Fi, la cual será transmitida a las terminales, que puede ser una tablet, puede ser una laptop, puede ser una PC con acceso a internet, puede ser un celular, indicando la información que hay. Es decir, todo en orden o existe un problema, tienes que revisarlo y mi pronóstico puede ser este. A continuación estoy explicando también ahondando un poco más del funcionamiento de esta plataforma. Mediante este diagrama de flujo, es necesario colocar el dispositivo en el terreno y es necesario configurarlo al equipo móvil. En este caso porque si no, nada más pues va a estar arrojando la información, pero no va a tener esa información no va a tener un lugar por donde llegar y va a estar vagando en cualquier lugar del espacio digital. Para ello se necesitan hacer las pruebas básicas de conexión y medición y se debe de determinar, ¿son correctas? Si no son correctas, se debe de reiniciar el equipo. Y volvemos a lo mismo para hacer otra prueba básica. Y si sí, entonces comienza a funcionar. Comienza a medir las variables de forma permanente, día y noche, porque eso es lo que le interesa al usuario final, que se esté utilizando y un monitoreo constante. Posteriormente, cada variable va a tener un rango de valores que va a indicar posible contaminación o hay algo que está mal. Si está fuera del rango de valores, entonces va a enviar una alerta a los equipos móviles. Es decir, lo que conocemos como bandera. Es decir, oigan, algo está mal, tienes que prestar atención aquí. Oye, está muy ácido el suelo. Oye, detecté un movimiento atípico. Se debe de revisar qué es lo que está pasando en esta planta. Entonces, finalmente se necesita tomar una medida correctiva, la cual puede ser de diferente índole. Algunas, por ejemplo, digamos en el caso de las plagas, puede ser ver qué tipo de plaga se trata, porque si es grana, cochinilla o gusano de maguey, pues lotería para el productor. Nada más se aísla esa planta y se puede explotar comercialmente. La grana cochinilla es un pigmento natural que en la Unión Europea se paga $70 la libra, y el gusano de maguey también es un manjar que pues se paga bastante bien. Pero si se trata del picudo, del gusano barrenador o de otro tipo de plagas que no tienen ninguna explotación comercial y son muy perjuiciosas y que pueden infectar a otras plantas, entonces se necesita tomar medidas serias, medidas extremas, medidas que en realidad sean eficientes, pero que sean amigables con el ambiente. Y entonces, ¿qué tipo de medidas pueden ser esas? Se preguntarán. Bueno, pues sería de un animal muy feroz, el cual se tiene que transportar enjaulado y se tiene que abrir la puerta. ¿Qué tipo de animal es este? Los patos. ¿Qué tiene que ver un pato? Son las aves de corral, incluidas los patos y algunas otras especies de aves, se alimentan de este tipo de plagas. Y son un mecanismo de control biológico recomendado por la Secretaría de Agricultura del Estado de Guanajuato para ese tipo de plagas. No se ocupan agroquímicos
Y tenemos, y pues estamos alimentando a nuestras aves de corral. Y si no existiese algún problema de esta naturaleza, entonces se finaliza dicho proceso. En las siguientes diapositivas estoy hablando de qué tipos de circuitos empleé para esta finalidad. Los detectores de movimientos, sobre todo el HSR501, porque es infrarrojo, y debemos de entender algo, aunque a simple vista las larvas, los huevecillos no se estén moviendo, se están moviendo. Movimientos microscópicos, pero a prueba y error se detectó de que sí detectan esos movimientos tan pequeños que el ojo humano no los puede observar. También si existe alguno que esté trabajando con invernaderos, la medición de la humedad del suelo y del ambiente se puede hacer con el sensor de humedad y tierra JI69 o el DHT11. Es un viejo conocido de todos nosotros, los viejos confiables, y también nos va a arrojar información de que si algo está fuera de rango. Si detectan mucha humedad, entonces se debe de arrojar cal. ¿Por qué cal? Porque va a retirar la humedad del suelo. Si no, pues entonces no es necesario. También existen los módulos de medición de pH. Aquí no coloco un módulo en específico, ya que los que he probado son muy buenos en general. Y para la conexión inalámbrica de Wi-Fi, ocupe el SP8266. Pero ahora es un problema, la carga de energía. En los últimos años se observaron así los catálogos de celdas fotovoltaicas y encontramos esta celda solar portátil. Existen de 9 volts o 12 volts. Si quisieran de 9 volts, en últimos años es complicadísimo todo lo que tenga que ver con 9 volts conseguirlo. El estándar de un tiempo para acá son 12 volts y esta celda fotovoltaica no ha de superar de 200 pesos y es portátil. Es una celda aproximadamente de este tamaño. Pero hay un problema. Bueno, también una pantalla LCD, porque ¿qué pasa si el productor no tiene celular o no quiere ocuparla por cualquier razón y se siente más cómodo estar revisando? Pues entonces también les damos esa prerrogativa a los productores que puedan observar y pues les va a ir arrojando la información tanto en la pantalla como en el celular. Pero volviendo al tema de la batería, muchos se preguntarán, bueno, la celda fotovoltaica si se hace de noche o llueve o amanece nublado, no va a proporcionar energía. ¿Cómo va a funcionar? Para la reserva de electricidad, yo recomiendo las pilas de gel. ¿Qué es una pila de gel? Es una especie de acumulador como las que están utilizando los automóviles. Mismo problema, de 9 volts son complicadas de encontrar y el estándar es de 12 volts. Se pueden adaptar la celda fotovoltaica para generar el circuito. Pero la tarjeta Arduino resiste nada más una corriente de 9 volts en promedio. En mi experiencia, bueno, dicen que echando a perder se aprende, yo ya he quemado algunas cuantas de ellas, ya me costó una ámpula. Entonces es necesario adaptar un transformador de voltaje con salida de 9 volts y ya tenemos todo el circuito. La pila de gel es una reserva de energía, la celda fotovoltaica absorbe la energía y el regulador es un embudo que reduce la carga eléctrica para que permita funcionar perfectamente el dispositivo. Aquí, bueno, estamos observando algunas pruebas que se hicieron en su momento. Estas eran unas cuantas pruebas de laboratorio, estaba midiendo la humedad y la temperatura. Como podrán darse cuenta, aquí estoy ocupando el HDT11 y todavía estoy ocupando protoboards. Y por ejemplo, aquí está un tanto de la construcción lógica del dispositivo. Aquellos que hayan programado se darán cuenta de que es parecida a la programación en C. Aquí estaba programando el display del dispositivo. Debemos de entender cómo, pero ahora bien, ya tenemos el dispositivo, ya se están haciendo pruebas. ¿Y para qué nos va a servir? Bueno, ok, va a medir la información. ¿Y para qué queremos la información a final de cuentas? La información nos va a permitir tomar decisiones. Y si se pueden tomar decisiones, quiere decir que las variables se pueden controlar.
Y si se pueden controlar, quiere decir de que se puede mejorar. ¿Y para qué queremos controlar? Uno de los puntos que maneja uno de los documentos de la administración, el PMBOK, indica que si no se puede medir, no se puede controlar, y si no se puede controlar, no se puede mejorar. Entonces, en esta fase de corte, que este dispositivo se enfoca a esta fase, debemos de considerar que debemos de poder controlar esa variable. ¿Y cómo se puede controlar? Mediante la prevención y la mitigación de los efectos que pueda tener el medio ambiente, porque siendo estrictos es una cuestión incontrolable. Y como comentario final, o a forma de comentario final o corolario, debemos de considerar que esta plataforma, Arduino Uno, en un largo y mediano plazo, con este prototipo permitirá arrojar esa información. ¿Y para qué queremos esa información? Para tomar medidas, para tomar, para hacer políticas, para generar previsiones que permitan evitar este tipo de problemas. Pero ojo, todo lo que generemos en esto nada más es una herramienta, un medio, no es el fin en sí mismo. Y no va a resolver todos los problemas. No es una varita mágica, sino es un mecanismo que ayudará a resolver a los problemas y sobre todo permitirá mejorar esa toma de decisiones que tienen las personas, porque a final de cuentas son herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas. Y como diría Henry Ford, llegar a juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito, lo que implica una colaboración entre nosotros como académicos, como ustedes como makers, como con las autoridades, que también es una cuestión importante. Sin más de momento, les agradezco su atención. No sé si existe alguna pregunta que quisieran hacernos. Sí, allá. Sí, gracias. Bueno. Hola, dos preguntas. Claro que sí. ¿Ajustas algún modelo a los datos que obtienes? Y bueno, esa es una. La segunda, ¿tu código está abierto? El código sí está abierto. De hecho, bueno, yo pretendo respetar la filosofía de Arduino de que pues, sea lo más abierto que se pueda. Y por otro lado, ajusto los modelos de otros modelos, pues como mencionó la doctora al inicio, pues efectivamente se toman en cuenta diferentes modelos, sobre todo los basados en los producidos en nuestra facultad. Por ejemplo, aquí está el autor de uno de los modelos, que es un modelo de referencia, pero también se toman otros, como el de Abisaí García, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, u otros. O sea, es importante que tomes un modelo de referencia porque te indicará el camino hacia dónde llegar, te indicará la funcionalidad. No sé si te haya respondido tu pregunta. A ver, ¿alguien más que tenga otra pregunta? A ver, por acá. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Suponiendo que las plantaciones del maguey se llevan a cabo en zonas rurales, ¿se ha considerado la magnitud del costo de instalar el servicio de Wi-Fi? Y no sé si dentro de las consideraciones se haya pensado en retirar la parte del Wi-Fi y instalar un módulo de GSM para que la información se envíe vía mensajes y se evite toda la infraestructura Wi-Fi dentro de una zona donde difícilmente puede llegar a este tipo de servicios. Sí se consideró esa plataforma, pero hay una cuestión. Santiago Matatlán, bueno, existe muchas veces cuando pensamos de que zonas rurales son zonas aisladas, que no tienen comunicaciones, no tienen infraestructura, pero Santiago Matatlán sí cubre con ese requisito, sí tienen infraestructura Wi-Fi, entonces pues no tiene mucho sentido tener una estructura GSM porque pues ya está atendida esa infraestructura y hay que aprovecharla.
También con respecto al acceso, por ejemplo, también uno pensaría, pues no tienen este tipo de tecnología. Claro que, claro que tienen acceso a dispositivos móviles, y pues ahora sí de que sería interesante tu propuesta siempre y cuando no existiera esa plataforma, y la tenemos en reserva para zonas de más complicado acceso y que carecen que tienen esas características que tú mencionas. No sé si responda a tu pregunta. Sí, pero ante eso tengo otra pregunta que Sí. es la manutención del costo del servicio. El servicio de Internet, todos sabemos que tiene un costo. Correctamente. Correctamente. Entonces, esto va a ser un costo a largo plazo. ¿Qué sería en este caso más barato? ¿Mantener un servicio de Wi-Fi o mantener un servicio de GSM? A final de cuentas, o sea, el costo es similar. El GSM también te genera ciertos costos y son similares. Y también se ha dado en Oaxaca un fenómeno muy extraño que son las cooperativas de telecomunicaciones, que han reducido drásticamente los costos con la comunicación, con las comunicaciones, y es lo que estamos analizando también este fenómeno para en su determinado momento cambiar a ese tipo de plataformas. O sea, no estamos cerrados, y como también este es un modelo en desarrollo, también debemos de considerar de que lo que es hoy no será mañana, y eso es muy importante en todos los desarrollos. A ver, creo que primero había preguntado aquí atrás. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero preguntar, por ejemplo, Claro que para sí. una hectárea, si uno es suficiente o cuántos módulos se necesitan, y también cómo funciona más a detalle este rastreo de plagas. O sea, ¿un módulo solo rastrea de un agave o más o menos cómo funciona? Un módulo rastrea aproximadamente media hectárea, pero para que funcione efectivamente en un territorio promedio de 4 hectáreas es necesario contar con 8 módulos. Y no mide una sola cosa, sino que mide las 4 cosas, pero de cada sección. O sea, mide los 4 indicadores, pero de cada sección. Para un trabajo eficiente recomiendo 8 módulos para una extensión de 4 hectáreas. Sí, esta sería la última por cuestiones de horario. Ajá. Ok, en la parte igual de las plagas, o sea, ¿cuántos sensores PIR utilizas para eso? ¿Cuántos sensores se utilizan? Pues por las características que tienen las plagas del agave, estoy ocupando, estoy ocupando 8 sensores de momento. 8 sensores por hectárea, por distancia, por módulo, sería por estancia más bien, y es un sensor por módulo, lo ideal. ¿No Ajá. sería lo ideal usar visión artificial? Ahorita la tecnología de visión artificial es como que puedes detectar hasta colores, movimiento y otro tipo de cosas más. Lo contemplamos en su momento, pero hay un pequeño problema con la visión artificial. Quisimos hacerlo lo más sencillo y lo más fácil de utilizar. A final de cuentas, esa solución entre los productores, cuando la planteamos, nos generó muchas inquietudes, nos generó mucho recelo, y cuando pues les mostramos, o sea, fue aquí a prueba y error, mostrar qué era lo que más les convencía. A final de cuentas, si debes de entender una cosa, si tú aunque sea una solución un tanto eficiente para nosotros, si tu usuario final no está convencida con esas, no va a aceptar tu producto y te lo va a rechazar, aunque sea muy bueno. Y estoy de acuerdo, yo lo planteé en su momento, pero ellos me dijeron, no nos convence. Y entonces les planteé esto, y al final de cuentas, pues, ellos conocen mejor su entorno, para qué lo quieren, y pues con la colaboración de ellos, pues se dijo, pues si ustedes están convencidos y si funciona para esto, pues entonces hay que implementarlo. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última. Gracias. Para los sensores de Sí, movimiento, dime. para las plagas que no son comercialmente viables, Ajá. de esas plagas, generalmente en qué parte del agave se ponen, son las plagas, y en qué parte se pondrían los sensores, se pondrían en la tierra, se pondrían en las pencas, se pondrían en qué parte donde están las plagas que más atacan al maguey. De acuerdo con lo que nos dijeron los productores, generalmente es a pie del maguey, es en la tierra, porque es donde se localizan más las tierras, lo más pegado que se pueda a las pencas.
Generalmente tienen un patrón de que si uno está infectado, va a tratar de infectar a los demás. Ok. Y si tú tienes un módulo por cada media hectárea, ¿qué tanta cantidad de sensores necesitarías para empezar a saber qué tipo de plaga tienes para que evitar una contaminación? Porque si tienes un solo sensor o varios sensores de movimientos en una hectárea, en media hectárea, podrías haber encontrado las plagas mucho más de mejor forma que con más sensores, que si hubieras tenido muy pocos sensores en un área muy grande, para reducir esos costos de que tus magueyes tengan plaga antes, si tienes la tecnología y tienes la data. A final de cuentas, mira, aquí estamos también, aquí influye mucho la estadística, porque la estadística se utiliza para hacer proyecciones y se debe de colocar en lugares representativos donde ya hubo plagas, porque esa información que es anterior nos puede arrojar información a futuro, nos puede arrojar una proyección de lo que puede pasar a futuro. Sí, o sea, existe esa posibilidad de que se pueda, la posibilidad que tú indicas donde se infecta. Sin embargo, las plantas que recibieron un ataque observamos que tienen ciertos patrones, que ya sufrieron un ataque, son más endebles y por consiguiente ahí es donde posiblemente se reciba un primer ataque y es donde va a iniciar la infección. Por consiguiente es defender las plantas más endebles o también las plantas que fueron sembradas por clonación. Es necesario colocarlo en los puntos más débiles porque las infecciones siempre van a iniciar por los puntos más débiles, no por los más fuertes. Y con un sensor que esté en lugares estratégicos es posible evitar esto de acuerdo con el modelo estadístico que tenemos. ¿Podrías enseñarnos tu modelo económico de nuevo? ¿El modelo económico que tenemos? Sí. Ah, claro que sí. Bueno, gracias. A ver. Sí, este es el modelo y como te podrás dar cuenta es de todo el proceso desde el corte hasta las fases finales de comercialización y aquí se van detectando, ¿no? Obviamente es un poco más complejo, pero esta es una muestra, ¿no? Bueno, sí. La tesis de Alejandro Olivares Chapa, que habla sobre la medición de la sustentabilidad, está publicada en TesiUNAM y es una tesis doctoral. Entonces en TesiUNAM la puedes encontrar. Es Alejandro Olivares Chapa y se llama La medición de la sustentabilidad. Entonces ahí la pueden encontrar. A detalle ya pueden encontrar el modelo y cómo fue encontrando todos los indicadores y todas las variables. Entonces, pues, estamos para servirles. Nosotros estamos en la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y pues cualquier cosa, estamos ahí, tenemos la página de la facultad, ahí tenemos la División de Investigación y ahí nos pueden localizar muy fácilmente. Pues no sé si quieren agregar algo, pues muchísimas gracias a todos. Graciela, Francisco, muchísimas gracias por esta gran conferencia. Les queremos dar un pequeño reconocimiento, por favor. Gracias, Francisco. Y un pequeño presente. ¿Sale? Muchísimas gracias a ustedes. No. Gracias.